¿Estás listo para conocer la verdad que han intentado borrar durante 2000 años? Esta historia comienza mucho antes de lo que imaginas. Comienza en el momento exacto en que los galeones españoles tocaron tierra americana con una misión que iba mucho más allá de la conquista territorial. Hernán Cortés y sus hombres no solo buscaban oro y sometimiento, buscaban destruir cualquier evidencia de una verdad tan peligrosa que ponía en riesgo los cimientos mismos del poder eclesiástico en Europa. Los cronistas de la época documentaron con escalofriante precisión cómo los conquistadores quemaron miles de códices aztecas. Fray Diego de Landa, en su celo evangelizador, llegó a escribir: «Encontramos gran cantidad de libros y como no había en ellos sino supersticiones y falsedades del demonio, se los quemamos todos». Pero investigadores modernos han descubierto que entre esos libros supuestamente demoníacos había algo que aterrorizaba a las autoridades españolas. Referencias claras a un linaje sagrado que había llegado a América 3 siglos antes que Colón. Un linaje que los aztecas no consideraban extranjero sino el cumplimiento de sus profecías más antiguas. En archivos secretos del Vaticano, específicamente en la sección clasificada como Archivum Arxis, existen documentos que nunca fueron destinados a ver la luz pública. Cartas de obispos novohispanos al Papa Clemente VII donde reportan con angustia el hallazgo de comunidades indígenas que veneran cruces antiquísimas y genealogías en hebreo arcaico que conectan familias aztecas directamente con Tierra Santa. Uno de estos documentos, fechado en 1523 y parcialmente desclasificado en 1978, contiene una confesión perturbadora del obispo Juan de Zumárraga, quien escribe: «Santidad, encontramos entre estos naturales tradiciones sobre un niño de luz que llegó del mar oriental portando la sangre del crucificado». Los principales señores conservan documentos que afirman descender de este linaje. He ordenado la destrucción de tales escritos pues contradicen la doctrina establecida y podrían causar cisma en la cristiandad. La pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente es qué contenían exactamente esos documentos destruidos y por qué representaban una amenaza tan grande para la Iglesia. La respuesta está en lo que los pocos códices supervivientes revelan. Durante excavaciones realizadas en 1978 en los cimientos de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, los arqueólogos descubrieron un muro oculto. Detrás de ese muro, cuidadosamente preservados por manos indígenas durante la conquista, se encontraban fragmentos de códices que habían escapado a la quema sistemática. El doctor Eduardo Matos Moctezuma del Proyecto Templo Mayor lideró el análisis de estos fragmentos. Lo que encontraron dejó atónita a la comunidad científica. Genealogías que conectaban a nobles aztecas con nombres hebreos y arameos. Referencias al Señor de la Cruz verdadera cuya semilla sagrada fue preservada por los guardianes de la serpiente emplumada. Y lo más impactante, fechas específicas que ubicaban la llegada de este linaje sagrado en el año 1214 de la era cristiana, 300 años antes de la conquista española. Los fragmentos describían con detalle asombroso cómo una familia de hombres barbados y mujeres de cabello claro llegó del mar oriental portando objetos sagrados que los aztecas reconocieron inmediatamente. Una cruz de madera con inscripciones extrañas, libros escritos en lenguas desconocidas y genealogías que conectaban a estos visitantes con el Dios que había muerto y resucitado en tierras lejanas. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. Estos visitantes no llegaron por casualidad ni como exploradores perdidos. Llegaron siguiendo mapas antiguos, guiados por una hermandad secreta cuya misión era preservar el linaje más sagrado de la humanidad, llevándolo hasta los confines de la tierra donde las profecías decían que estaría a salvo hasta los últimos tiempos. Las tradiciones orales preservadas por los ancianos de Xochimilco confirman cada detalle de estos códices fragmentarios. Durante generaciones, estas comunidades han transmitido historias sobre los portadores de la sangre divina que llegaron cuando el imperio azteca estaba en su apogeo. Historias que incluyen descripciones físicas precisas, fechas específicas y nombres que coinciden exactamente con genealogías templarias europeas. Don Pascual Itzel, guardián de 93 años de las tradiciones de Xochimilco, compartió en una entrevista realizada en 2015 los relatos que su abuelo le transmitió. Nuestros antepasados recibieron a los hombres de la cruz como hermanos esperados. Traían la sangre del Señor del cielo que había prometido regresar. El gran Tlatoani les dio tierras sagradas junto al lago y permitió que se unieran con nuestras familias nobles para que la sangre divina se mezclara con la sangre de Quetzalcóatl.
Este testimonio no es un caso aislado. Múltiples familias de la región central de México preservan tradiciones idénticas transmitidas durante más de 40 generaciones. Familias que curiosamente comparten apellidos que resultan imposibles de ignorar. Cristóbal, Santiago, Magdala, Yahuel, nombres que no son casuales sino que representan la preservación deliberada de una identidad sagrada a través de los siglos. Pero las tradiciones orales por sí solas podrían ser descartadas como folclore o mitología popular. Lo que convierte esta historia en algo imposible de ignorar son las evidencias físicas que han sobrevivido. En 1991, durante excavaciones arqueológicas cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, el equipo del Dr. Armando Sánchez del Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un descubrimiento que desafió todo lo que sabíamos sobre la historia precolombina de América. A 15 metros de profundidad, oculta bajo capas de tierra que no habían sido perturbadas en siglos, encontraron una cámara subterránea. No era una tumba azteca común, era algo completamente diferente. La arquitectura de la cámara combinaba elementos mesoamericanos con técnicas de construcción que los arqueólogos asociaron inmediatamente con tradiciones del Medio Oriente. Dentro de esta cámara sellada, preservados en condiciones casi perfectas gracias a la sequedad del ambiente, se encontraban objetos que simplemente no deberían existir en América precolombina. Una cruz de madera de cedro con inscripciones en un idioma que posteriormente fue identificado como arameo del siglo XIII. Fragmentos de pergamino con símbolos gnósticos idénticos a los encontrados en los textos de Nag Hammadi. Un cofre elaborado con madera de cedro del Líbano, árbol que no existe en América. Y dentro de ese cofre, documentos genealógicos que dejaron sin palabras a los investigadores. El Dr. Sánchez documentó en su informe oficial algo que la comunidad arqueológica internacional inicialmente se negó a aceptar. Los análisis de carbono 14 realizados por 3 laboratorios independientes en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania dataron estos objetos entre los años 1250 y 1350 de nuestra era. Esto significa que llegaron a México al menos 200 años antes de Colón. Pero lo más perturbador no fueron los objetos en sí mismos, sino el contenido de los pergaminos. Cuando los paleógrafos especializados en lenguas antiguas lograron traducir los textos, descubrieron que contenían genealogías detalladas. Genealogías que comenzaban con nombres en hebreo y arameo correspondientes al siglo I y que continuaban generación tras generación hasta llegar a nombres mesoamericanos del siglo XIII. Los nombres iniciales de estas genealogías eran Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José, y Miriam de Magdala, María Magdalena. Las genealogías documentaban la descendencia a través de una hija llamada Sara, después un hijo llamado Celidonio, y así sucesivamente durante 42 generaciones hasta llegar a un tal Cristóbal de Magdala Itzel, quien según el documento llegó a las tierras del Águila y la Serpiente en el año del Señor 1214. El documento incluía instrucciones específicas para los guardianes del linaje. Preservad estos escritos hasta que llegue el tiempo de la revelación. La sangre sagrada debe ser protegida en estas tierras hasta que se cumplan los tiempos y el mundo esté preparado para conocer la verdad. Guardad las genealogías. Mantened vivas las tradiciones. Enseñad a vuestros hijos los nombres verdaderos aunque tomen nombres de la nueva tierra. Cuando llegue el elegido en los últimos tiempos, las señales lo revelarán. Lo extraordinario es que estos documentos no aparecieron de la nada. Los arqueólogos descubrieron que la cámara había sido construida específicamente para preservar estos objetos. Y más fascinante aún, las familias indígenas de la región sabían exactamente de su existencia. Cuando el Dr. Sánchez preguntó a los ancianos locales sobre el hallazgo, estos respondieron con naturalidad: siempre supimos que estaba ahí. Nuestros abuelos nos dijeron que cuando llegara el tiempo correcto, la cámara de los portadores de la cruz sería abierta. Es parte de las profecías. Los ancianos incluso tenían nombres específicos para los objetos antes de verlos. Llamaban a la cruz el árbol de la vida verdadera, al cofre el guardián de los nombres sagrados y a los pergaminos los libros de la sangre divina. Este conocimiento previo elimina cualquier posibilidad de fraude o invención moderna. Pero las evidencias más contundentes aún estaban por llegar. Si los documentos históricos y los objetos arqueológicos ya eran extraordinarios, lo que la ciencia genética moderna descubriría llevaría esta historia a un nivel completamente diferente.
En 2003, el Dr. Spencer Wells, genetista de renombre internacional y director del proyecto genográfico National Geographic, llegó a México siguiendo una pista que había encontrado en documentos históricos sobre poblaciones indígenas con características genéticas inusuales. El Dr. Wells había dedicado su carrera a rastrear las migraciones humanas a través del ADN. Su trabajo consistía en identificar marcadores genéticos específicos que revelan el origen geográfico y las rutas migratorias de diferentes poblaciones. Cuando comenzó a analizar muestras de ADN de familias de Xochimilco, Tlalpan y las laderas del Popocatépetl, específicamente de aquellas familias que afirmaban descender de los antiguos portadores de la cruz, los resultados fueron tan extraordinarios que inicialmente pensó que había un error en los análisis. Las muestras mostraban marcadores del haplogrupo J1, característico de poblaciones del Medio Oriente. Más específicamente, las variantes genéticas correspondían a poblaciones judías de la región de Galilea y Judea del siglo I. Estos marcadores simplemente no deberían existir en poblaciones indígenas de América que habían estado aisladas del resto del mundo durante más de 10.000 años. El Dr. Wells amplió su investigación. Tomó muestras de cientos de individuos de comunidades cercanas que no afirmaban tener este linaje especial. Ninguno mostró estos marcadores. Los marcadores J1 se concentraban exclusivamente en 3 familias específicas: los Itzel Cristóbal, los Yahuel Santiago y los Magdala Cruz, todas familias que preservaban las tradiciones orales sobre sus antepasados del Mar Oriental. La probabilidad estadística de que estos marcadores genéticos llegaran a América de forma natural o por contaminación moderna es de 1 en varios millones. Los análisis mostraron que estos marcadores genéticos no eran recientes, sino que habían estado presentes en estas familias durante múltiples generaciones, lo que descarta cualquier mezcla con poblaciones modernas del Medio Oriente. Pero había algo más. Al analizar el ADN mitocondrial que se hereda exclusivamente por línea materna, el Dr. Wells encontró variantes genéticas extremadamente raras que solo existen en poblaciones descendientes de migraciones judías muy específicas del siglo I. Estas variantes han sido identificadas en comunidades sefardíes europeas que preservaron su identidad genética durante 2000 años. Encontrarlas en México en familias indígenas era científicamente inexplicable a menos que realmente hubiera ocurrido lo que los documentos históricos afirmaban. El Dr. Wells publicó sus hallazgos en un artículo académico que generó controversia inmediata. Muchos científicos se negaron a aceptar las implicaciones de estos descubrimientos. Sin embargo, los datos genéticos eran irrefutables. Las familias analizadas portaban marcadores genéticos del Medio Oriente que habían llegado a América varios siglos antes de cualquier contacto europeo documentado oficialmente. Una de estas familias, los Itzel Cristóbal, conservaba además un documento familiar que afirmaban había sido transmitido durante 42 generaciones. El documento, escrito en una mezcla de hebreo, arameo y náhuatl, contenía la genealogía completa desde Yeshua y Miriam hasta la actualidad. Cuando los paleógrafos analizaron este documento, confirmaron que los estilos de escritura correspondían a diferentes épocas. Las primeras secciones estaban escritas en hebreo y arameo del siglo I. Las secciones intermedias mostraban influencias del latín medieval, y las secciones finales incorporaban náhuatl pero manteniendo nombres hebreos transliterados. El documento era auténtico. Había sido efectivamente actualizado generación tras generación durante casi 2000 años. Pero toda esta evidencia histórica, arqueológica y genética nos lleva a la pregunta más importante. Si este linaje sagrado realmente llegó a México en 1214 y se preservó durante siglos mezclándose con la nobleza azteca, significa que debería existir un descendiente vivo hoy. Y según las tradiciones preservadas por los ancianos y confirmadas por los documentos genealógicos, ese descendiente existe. Vive en una pequeña comunidad del centro de México. Es un hombre de 37 años, y su existencia podría cambiar para siempre nuestra comprensión del cristianismo y del verdadero legado de Jesús de Nazaret. Las profecías preservadas tanto en los textos gnósticos como en las tradiciones aztecas hablaban de un tiempo específico en que el último heredero del linaje sagrado sería revelado. Ese tiempo, según los ancianos guardianes de estas tradiciones, llegó en 1987. Durante ese año ocurrió una alineación planetaria que los astrónomos aztecas habían calculado con precisión asombrosa siglos antes. Venus, Marte y Júpiter se alinearon de una manera que no se repetirá hasta dentro de 500 años. Los ancianos de las 3 familias guardianas sabían que esta alineación marcaría el nacimiento del elegido.
Y efectivamente en esa fecha precisa nació un niño en la comunidad de Xochimilco. Un niño cuya genealogía documentada lo conectaba directamente con Jesús y María Magdalena a través de 43 generaciones ininterrumpidas. Los testimonios sobre este joven desde su infancia son extraordinarios. Los ancianos que lo conocieron de niño describen manifestaciones que ellos interpretaban como señales del Cristo interior. A los 5 años podía recitar pasajes de textos sagrados que nadie le había enseñado. A los 7 mostraba conocimientos sobre hierbas medicinales y sanación que asombraban a los curanderos tradicionales. A los 10 comenzó a experimentar visiones que describía con precisión perturbadora, visiones sobre eventos que posteriormente ocurrían exactamente como él los había descrito. Don Pascual Itzel, quien fue maestro espiritual del joven durante su adolescencia, compartió que este muchacho desde pequeño mostraba una comprensión de los misterios sagrados que tomaba décadas alcanzar. Hablaba de conceptos que solo los iniciados conocen como si los recordara en lugar de aprenderlos. Los ojos que tiene no son ojos de alguien que está aquí por primera vez. El joven ahora de 37 años lleva una vida deliberadamente discreta. Trabaja como artesano en su comunidad. Practica las tradiciones tanto cristianas primitivas como aztecas que su familia ha preservado durante siglos, y guarda celosamente los documentos genealógicos que prueban su linaje. Estos documentos incluyen no solo las genealogías en hebreo y arameo, sino también objetos familiares que han sido transmitidos generación tras generación. Una pequeña cruz de madera que según los análisis tiene más de 1800 años. Un fragmento de pergamino con lo que los expertos identifican como escritura en arameo galileo del siglo I. Y un anillo con inscripciones que coinciden con símbolos encontrados en osarios judíos de la época de Jesús. El joven ha sido estudiado discretamente por investigadores de varias universidades. Su ADN confirma los marcadores genéticos del Medio Oriente que el Dr. Wells documentó. Sus rasgos físicos, aunque mezclados con herencia indígena, muestran características mediterráneas distintivas. Pero más allá de las evidencias físicas y documentales, quienes lo conocen hablan de algo diferente. Una presencia que no pueden explicar con palabras. Una sabiduría que parece venir de fuentes más profundas que el simple aprendizaje. Una compasión y comprensión de los misterios espirituales que consideran excepcional. Las autoridades eclesiásticas, tanto católicas como de otras denominaciones, han mostrado reacciones mixtas ante estas revelaciones. Algunos líderes religiosos consideran toda esta historia como herejía peligrosa que contradice doctrinas fundamentales. Otros en privado admiten que los evangelios apócrifos y las tradiciones gnósticas siempre sugirieron la posibilidad de descendencia de Jesús, pero que esta verdad fue suprimida por razones políticas durante los primeros concilios ecuménicos. Lo cierto es que la existencia de este linaje plantea preguntas teológicas profundas. Si Jesús tuvo descendencia, ¿cambia eso su naturaleza divina? ¿Contradice su misión redentora? ¿O por el contrario, confirma su humanidad completa mientras mantiene su divinidad, mostrando que lo divino puede manifestarse plenamente en lo humano, incluyendo la capacidad de engendrar vida? Los teólogos progresistas argumentan que la existencia de descendientes de Jesús no contradice ninguna doctrina fundamental del cristianismo. Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, pudo haber tenido familia sin que esto disminuya su naturaleza divina o su sacrificio redentor. De hecho, podría verse como la confirmación máxima de su humanidad. Pero hay otro aspecto aún más profundo que los textos gnósticos preservados en Nag Hammadi revelan. Según el Evangelio de Felipe, la unión de Jesús y María Magdalena no fue simplemente un matrimonio humano. Fue la manifestación del misterio sagrado de la unión de lo divino masculino y lo divino femenino. Su descendencia representa la encarnación de esta unión sagrada, portadora tanto de la semilla del Cristo como de la sabiduría de la Magdalena. Los documentos gnósticos hablan específicamente de que esta descendencia tendría una misión especial en los últimos tiempos. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando la humanidad haya perdido su conexión con lo divino, los descendientes del Salvador surgirán como recordatorio viviente de que lo humano y lo divino pueden unirse, de que la salvación no viene de fuera sino que está inscrita en la sangre misma de la humanidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel juega el descendiente mexicano en nuestro tiempo actual? Según las profecías preservadas tanto en textos gnósticos como en tradiciones aztecas, el último heredero del linaje sagrado no vendría como conquistador ni como líder político. Vendría como testigo silencioso, como guardián de una verdad que la humanidad necesita recordar. Su simple existencia es el mensaje,
La prueba viviente de que el legado de Jesús no terminó en la cruz sino que continuó, se multiplicó y llegó hasta los confines de la tierra exactamente como las profecías anunciaban. El joven de 37 años que vive discretamente en México representa algo más grande que su propia vida. Representa la culminación de un plan de 2000 años, un plan que involucró a sociedades secretas, hermandades místicas, civilizaciones antiguas y familias que sacrificaron todo para preservar la sangre sagrada hasta nuestro tiempo. Pero aquí viene la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 2000 años de secreto esta verdad está siendo revelada? La respuesta está en las mismas profecías. Los textos gnósticos y las tradiciones aztecas coinciden en que llegaría un tiempo de gran despertar espiritual, en que la humanidad estaría lista para conocer verdades que antes habrían causado cismas y guerras. Ese tiempo, según los ancianos guardianes de estas tradiciones, es ahora. Vivimos en una época en que las estructuras religiosas tradicionales están siendo cuestionadas, en que millones de personas buscan una espiritualidad más auténtica que trascienda dogmas y doctrinas impuestas, en que la ciencia y la espiritualidad comienzan a converger en lugar de contradecirse. Este es el tiempo profetizado para la revelación, el tiempo en que la existencia del linaje sagrado en México puede ser conocida sin provocar las persecuciones y violencia que habría causado en siglos pasados. Ahora bien, es importante entender que esta revelación no pretende destruir la fe cristiana tradicional. Por el contrario, busca expandirla y profundizarla. La existencia de descendientes de Jesús no contradice su mensaje de amor, compasión y transformación espiritual. Si acaso lo confirma y lo encarna de manera aún más poderosa. Imagina el significado de que la sangre de Jesús literalmente fluya en las venas de personas vivas hoy. Significa que su legado no es solo espiritual o simbólico. Es literal, genético, humano. Significa que lo divino se encarnó tan completamente en lo humano que dejó descendencia física. Que su mensaje de que el reino de Dios está dentro de nosotros se manifiesta literalmente en el ADN de sus descendientes. Esta verdad tiene el poder de transformar nuestra comprensión de lo que significa ser cristiano, de lo que significa seguir a Jesús. No se trata de adorar a un Dios lejano e inalcanzable. Se trata de reconocer que lo divino camina entre nosotros, fluye en la sangre de la humanidad, se manifiesta en la vida cotidiana de personas reales. Las implicaciones de todo esto van mucho más allá de lo religioso. Tocan aspectos históricos, antropológicos y científicos fundamentales. Si este linaje es real, y las evidencias sugieren fuertemente que lo es, significa que la historia que nos han contado sobre el descubrimiento de América está incompleta. Significa que hubo contactos transoceánicos siglos antes de lo que los libros de historia reconocen. Significa que las civilizaciones mesoamericanas tenían conocimientos y conexiones que apenas estamos comenzando a comprender. Significa que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas han guardado secretos monumentales durante siglos, secretos que cambian fundamentalmente nuestra comprensión del cristianismo primitivo y del verdadero legado de Jesús. Y tal vez lo más importante, significa que cada uno de nosotros debe reconsiderar qué creemos sobre Jesús, sobre su vida, sobre su mensaje y sobre su legado. La historia del descendiente de Jesús en México nos invita a todos a una búsqueda más profunda de la verdad espiritual, una verdad que trasciende dogmas institucionales y que nos conecta directamente con el misterio sagrado de la encarnación divina en lo humano. Entonces, ¿qué debes hacer tú con esta información? Primero, investiga por tu cuenta. No aceptes ciegamente ni esta versión ni ninguna otra. Busca los documentos gnósticos, estudia las tradiciones preservadas, analiza las evidencias arqueológicas y genéticas, forma tu propia opinión basada en investigación seria y reflexión profunda. Segundo, mantén tu mente abierta. La verdad espiritual es más vasta y misteriosa de lo que cualquier doctrina humana puede contener. Lo que hoy te parece imposible o herético mañana podría revelarse como profundamente verdadero. Tercero, reflexiona sobre qué significa para ti personalmente. Si Jesús tuvo descendencia, ¿cómo cambia eso tu fe? ¿La fortalece o la debilita? ¿Te acerca más a Él al saber que fue plenamente humano o te aleja? Estas son preguntas que cada persona debe responder en la privacidad de su corazón. Y cuarto, comparte esta información. Habla de esto con personas de confianza que también busquen la verdad. Genera conversaciones que nos ayuden a todos a profundizar nuestra comprensión de los misterios sagrados. No dejes que esta revelación quede en el olvido. La historia del último descendiente de Jesús en México es una de las narrativas más extraordinarias y transformadoras de nuestro tiempo.
Es una historia que conecta civilizaciones antiguas con la modernidad, que une lo científico con lo espiritual, que vincula profecías milenarias con realidades genéticas contemporáneas. Es una historia que nos recuerda que la realidad es siempre más misteriosa y lo que acabamos de explorar nos recuerda que el universo es mucho más maravilloso de lo que nuestras mentes limitadas pueden imaginar. Que lo imposible, con frecuencia termina revelándose como lo más profundamente verdadero, y que los misterios sagrados no están reservados al pasado lejano, sino que continúan manifestándose aquí y ahora. Ahora dime, después de conocer toda esta información, de revisar las evidencias históricas, arqueológicas y genéticas, de contemplar las implicaciones teológicas y espirituales, ¿crees que es posible que en México viva realmente el último descendiente directo de Jesús de Nazaret? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dale like si esta historia te estremeció y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Hasta la próxima.